paren. Repitan conmigo: los discípulos paremos discípulos. Así es. Cada uno según su especie. Si eres creyente, vas a parir creyentes. Por eso te conviene y me conviene ser discípulos, porque cuando estoy seguro de ser discípulo, a ver, yo quiero a alguien valiente que esta tarde me diga: yo voy a parir discípulos. Amén. No me digan amén, díganme: yo voy a parir discípulos. Ahí va a quedar grabado, hermanos. Ahí vamos a seleccionar entre las voces y vamos a ver. Es que esa es la verdad. Cada uno según su género, cada uno según su especie. Malagradecidos, paren malagradecidos. Agradecidos, paren agradecidos. Amén, gloria a Dios. Sí saben que en la vida cristiana hay dos tipos solamente: ovejas y cabras. Entonces dice el Señor: y en aquel día apartaré las ovejas de los cabritos. Entonces, ¿por qué los mandó a ser discípulos? Porque eran discípulos. Qué profundidad, ¿verdad?, de sabiduría. Porque eran discípulos. Y si eran discípulos, iban a parir discípulos. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Entonces, yo quiero que usted se goce como yo me estoy gozando, porque lo que estamos diciendo es esto. Entonces, yo quiero darles algunos argumentos bajo el soporte bíblico para que usted vea que no estoy jugando al enmascarado de plata. No estoy jugando al santo. Lo que le estoy diciendo y lo que quiero decirle esta tarde, escúchenme bien. 90 minutos, escúchenme bien. Porque los discípulos no nacen, se hacen. Voy a repetirlo: los discípulos no nacen, se hacen. Hermano, pero usted dijo que era discípulo desde que el Señor me llamaba. ¿Sí? Cuando saliste del vientre de tu madre te pararon y dijeron: ah, es macho, es hembra, es hombre, dijeron. Sí, pero cuando crece ni siquiera mantiene a su familia. ¿Qué hombre va a ser? Ni siquiera tiene responsabilidades para con sus padres. ¿Qué hombre va a ser? Entonces, los discípulos se hacen, se forman. De creyente dicen: no es suficiente, yo no me voy a conformar con ser creyente, yo voy a ser discípulo. ¿Te atreves a decírselo al que está a tu lado? Yo no me voy a conformar a ser creyente solamente, aunque me cueste, voy a ser discípulo. Porque quiero parir discípulos. Porque quiero llegar a ser un verdadero discípulo. Entonces los discípulos producen como consecuencia natural precisamente eso: discípulos. ¿Vamos bien? Bueno, ¿qué es lo que Jesús así fuerte les estaba diciendo a sus discípulos? Yo quiero que hagan discípulos. Y miren, yo tengo aquí por lo menos 5 frases que nos señalan lo que Jesús quería. Es que alguien dirá esta tarde: hermano, es que yo no sé cómo se hacen los discípulos. Yo sí quisiera parir discípulos, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, entonces aquí dice la Biblia. Acuérdense ustedes lo importante de la genética, del ADN. Usted va a producir lo que usted es. Entonces Jesús les está diciendo
diciendo de alguna forma, háganlos semejantes a ustedes. Háganlos que sean seguidores míos. Les está diciendo Jesús. Entonces la primera frase, ¿cómo van a saber que tú eres discípulo? Cuando tú los hagas también discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. Enséñenles lo que yo les he mandado. Porque un discípulo siempre enseña lo que a otro hará discípulo. Aquí tendríamos que hablar de la lealtad, ¿verdad? La integridad, la responsabilidad, la obediencia. Porque los obedientes paren obedientes. Y los desobedientes, pues, así, ¿verdad? Desafíenlos a vivir como ustedes viven. Les está diciendo Jesús a sus discípulos. Llévenlos a ser como ustedes son. Porque la única verdad que esta tarde yo puedo argumentar a todos ustedes y aún a los que nos escuchan fuera de este lugar es que un discípulo tiene la autoridad de parte de Dios y la unción del Espíritu Santo para convertirse en un modelo de Dios. Porque un discípulo tiene que enseñar modelando. ¿Cómo? Vamos a poner un ejemplo así sencillo. ¿Cómo va a saber esa persona que los creyentes no mienten? ¿Cómo va a ser que alguien sepa que los cristianos no dicen mentiras? Porque va a ver al que los discipula que no dicen mentiras. ¿Cómo va a saber el creyente que los discípulos son íntegros? Porque va a ver al que lo está modelando, que es íntegro, que es obediente. Pero si, por ejemplo, alguien está enseñando, este es el problema de las escuelas públicas, que los que enseñan en las escuelas públicas enseñan lo que saben y no lo que son. El maestro está dedicado a enseñar matemáticas y eso es lo que va a enseñar. Pero su vida, ¿cómo es? ¿Pero qué es lo que hace? ¿Pero cómo se desenvuelve? Entonces, en este caso, lo que yo quiero decirles esta tarde es que es importante que lo veamos así. Cuando tú le enseñas a alguien de Jesús y tú le dices, ama a Jesús, él tiene que ver que tú amas a Jesús. Amén. Cuando tú le dices a alguien, confía en Él, entrégale a Él tu vida, Él es bueno, esa persona necesita ver que tú le entregaste tu vida, que yo le entregué mi vida. Del otro modo, la enseñanza no es discipulado. Hace unos tiempos, hace unos años, había algunos dichos antidiscipulados que se daban en algunas congregaciones y algunos decían, hermano, por favor, no me mire a mí, mire a Cristo. Entonces, ¿dónde van a ver a Jesús? De ahí los dichos de los incrédulos que dicen, a ver, ¿dónde está Cristo? Yo lo quiero ver. Dices que existe, a ver, muéstramelo, ¿dónde está? Porque nosotros tuvimos la culpa. Porque le decimos a la gente, no mírenme en fallas, mira al que no tiene fallas. ¿De qué se trata esto? De que nosotros vayamos siendo moldeados para que nuestras fallas vayan siendo cambiadas en gracia, en bendición de Dios. Del otro modo, estamos creando
otra generación que diga, no me miren a mí, por favor, miren a Cristo, Él es perfecto. Y la gente dice, yo no quiero ver perfecto, yo quiero ver sinceridad. Yo quiero ver que eres lo que dices. Yo quiero ver que si dices que crees, verdaderamente sea eso lo que haces. ¿Cuántos dicen amén todavía? Así que entonces, ¿qué es el discipulado? ¿Qué es el discipulado? El discipulado es, escuchen bien, quizá esto les suene un poquito fuerte, pero el discipulado es el compromiso adquirido voluntariamente para desarrollarnos sirviendo a otros. Amén. Voy a repetirlo. Es el compromiso adquirido voluntariamente para servir a otros. ¿Sabe por qué? Porque la única forma de servir a Jesús es sirviendo a otros. Entonces el discípulo dice, yo quiero que la gente ame a Jesús como yo lo amo. Entonces el discípulo tiene que mostrarle a la gente cómo él ama a Jesús. Tiene que hacerlo de modo que sea una vivencia. Por ejemplo, esta mañana veíamos el video del hermano que danza para dar la ofrenda y cómo se echa maromas y todo eso. Mientras están cantando, él está alabando a Dios. Y entonces si alguien quiere que esa persona sea su modelo, tiene que hacer lo mismo. Y usted ve a esa persona con el gozo en su corazón, haciendo lo que considera que otros también deben hacer. Yo quiero decirte esta tarde, considera que debes hacer y debemos hacer lo que a otros les quite todo argumento de incredulidad y los lleve a servir a Jesús. Gloria a Dios. Imagínate que yo le diga a alguien, hermano, sirve a Jesús, y yo no hago nada. Imagínate que yo le digo a alguien, tú tienes que darle a Jesús, pero yo no doy nada. Imagínate que tú le dices a alguien, entrégate a Jesús, pero esa persona no nos ve entregados a nosotros. Entonces, la única respuesta es esta: he creído en Jesús, pero no he adquirido el compromiso voluntario de decir, mi deseo es ser discípulo, por lo tanto, voy a servir a otros. ¿Todavía están conmigo? ¿Saben por qué? Porque de otra manera no podremos ver, no podremos entender lo que verdaderamente es el discipulado. Alguien me dijo un día, no hermano, es que el discipulado es una serie de enseñanzas que lo llevan a uno a conocer la doctrina, a conocer la palabra, a conocer la práctica. ¿De qué nos sirve conocer si no somos modelos? Si no estamos dispuestos a dejar que nuestra vida sea el ejemplo que otros vean para seguir a Jesús.